Recuperando la conciencia en la unidad de cuidados intensivos, la mujer rica escuchó la conversación de su marido en el teléfono, y al descubrir sobre el testamento, fingió estar muerta. Elizabeth Thompson despierta en una cama de hospital, rodeada de máquinas y pitidos constantes. Incapaz de moverse o hablar, descubre una traición devastadora. Su esposo, Richard, está conspirando para quedarse con todo lo que ella construyó. Con la ayuda de una enfermera valiente, Elizabeth elabora un audaz plan para exponer la verdad, pero una visión perturbadora revela secretos aún más oscuros. Elizabeth Thompson despertó con un dolor punzante en la cabeza. El sonido incesante de pitidos y máquinas la rodeaba. Intentó abrir los ojos, pero la luz blanca e intensa de la unidad de cuidados intensivos, UCI, la cegaba. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a regresar, fragmentados y nebulosos. Recordaba haber salido para una reunión importante, de conducir en una carretera resbaladiza por la lluvia, y luego, todo se apagaba en su mente. Ahora, estaba allí, acostada en una cama de hospital, incapaz de moverse o hablar. El tiempo en la UCI parecía no avanzar. Días y noches se mezclaban en un torbellino de sonidos y luces. Elizabeth se sentía atrapada en una pesadilla, donde la soledad era su única compañía. Era una mujer de mediana edad, dueña de un imperio empresarial que había construido con mucho esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, todo eso parecía distante e insignificante en ese momento. Sus pensamientos estaban llenos de una esperanza silenciosa de que alguien la encontraría allí y la sacaría de ese estado. Fue en una de esas noches solitarias cuando Elizabeth escuchó algo que la hizo estremecerse. Estaba consciente, pero incapaz de moverse, cuando su esposo, Richard Thompson, entró en la UCI. Elizabeth podía oír su voz, aunque estaba amortiguada por la puerta entreabierta. Sí, doctor. Ella está en estado vegetativo. No hay posibilidad de recuperación, decía Richard por teléfono, con voz fría y sin emoción. Necesito que todo esté listo para que pueda tomar el control total de la empresa. El testamento debe leerse lo antes posible. Elizabeth sintió una punzada de pánico. Richard, su esposo por más de 20 años, planeaba asumir el control de todo. La palabra, vegetativo, resonó en su mente. ¿Realmente creía que ella nunca se recuperaría? Y peor, ¿estaba dispuesto a aprovechar la situación para tomar posesión de todos sus bienes? El amor que una vez sintió por Richard ahora se mezclaba con la traición y la desilusión. Mientras escuchaba a Richard discutir con el abogado sobre los detalles del testamento, Elizabeth se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Si él descubría que estaba consciente, podría tomar medidas drásticas para asegurarse de que nunca recuperara sus sentidos. Necesitaba encontrar una manera de protegerse y, al mismo tiempo, impedir que Richard destruyera todo por lo que ella había trabajado. La esperanza silenciosa dentro de Elizabeth comenzó a transformarse en determinación. Necesitaba fingir estar muerta, o al menos inconsciente, hasta encontrar una manera de salir de esa situación. Cada palabra que Richard pronunciaba era una puñalada en su corazón, pero también alimentaba su deseo de luchar. Elizabeth sabía que, para sobrevivir, necesitaría ser más astuta y fuerte que nunca. La decisión estaba tomada. Elizabeth Thompson fingiría estar muerta para sobrevivir y recuperar todo lo que era suyo. Usaría su inteligencia y recursos para cambiar el juego y desenmascarar a Richard. Allí, en esa cama de hospital, una nueva Elizabeth comenzaba a emerger, más decidida que nunca a luchar por su vida y por su justicia. Elizabeth pasó los días siguientes planeando en silencio. Necesitaba fingir que no tenía conciencia de nada, mientras escuchaba cada palabra que Richard decía en las visitas a la UCI. Su corazón latía más rápido con cada conversación, cada plan trazado por él. La frustración la consumía, pero la determinación la mantenía fuerte. No permitiría que él ganara. En uno de esos días, una joven y simpática enfermera llamada Sara entró para verificar los signos vitales de Elizabeth. Sara tenía ojos amables y una sonrisa acogedora. Elizabeth vio una oportunidad. Con mucho esfuerzo, logró mover levemente sus dedos cuando Sara sostuvo su mano. La enfermera la miró con sorpresa y preocupación. ¿Puedes oírme?, susurró Sara, esperando una señal. Elizabeth movió sus dedos nuevamente, tratando de transmitir un mensaje. Sara comprendió y discretamente anotó algo en su libreta,
sin llamar la atención de los demás empleados. Esa noche, Sara regresó en el turno nocturno y aprovechó un momento en el que estaban solas para acercarse nuevamente. «Voy a ayudarte», dijo Sara en un tono casi inaudible. «Investigaré lo que está pasando y veré cómo puedo sacarte de aquí». La presencia de Sara trajo un rayo de esperanza a Elizabeth. Finalmente, no estaba sola. Con la ayuda de la enfermera, Elizabeth comenzó a delinear un plan para escapar de esa terrible situación. Mientras tanto, Richard continuaba visitándola, siempre con su tono condescendiente y sus palabras fríamente calculadas. Fue en una de esas visitas que Elizabeth escuchó algo que lo cambió todo. Richard estaba al teléfono, aparentemente discutiendo el futuro de la empresa con alguien que ella no podía identificar. Sin embargo, él mencionó algo que Elizabeth nunca habría imaginado. «Sí, sé que la cláusula del testamento exige su presencia para la lectura oficial», dijo Richard, irritado. «Pero si consigo una declaración médica, podemos evitar eso». Elizabeth sintió una ola de desesperación. Si Richard conseguía una declaración que la declarara incapacitada, él tomaría control de todo. Necesitaba actuar rápido. Usando los pequeños momentos en los que Sara podía ayudarla, Elizabeth comenzó a escribir notas con instrucciones, pidiendo ayuda a algunos amigos de confianza fuera del hospital. La situación llegó al punto crítico cuando Sara, investigando discretamente, descubrió que Richard estaba planeando sobornar a un médico para obtener la declaración. Con esa información, Elizabeth sabía que no tenía más tiempo. Ella y Sara necesitaban poner en marcha el plan de inmediato. Esa noche, mientras Richard dormía en casa, Elizabeth fue transferida secretamente por Sara a un hospital más pequeño y discreto, donde podría recuperarse en seguridad. El riesgo era enorme, pero era la única oportunidad que tenían. Elizabeth sabía que su vida dependía del éxito de ese plan. El desafío ahora era sobrevivir, recuperar la salud y, finalmente, confrontar a Richard con todas las pruebas de su traición. Elizabeth estaba decidida a hacer justicia y asegurar que su imperio permaneciera intacto, lejos de las garras de su marido traidor. Elizabeth despertó en el nuevo hospital sintiéndose diferente. El ambiente era más tranquilo, y la presencia tranquilizadora de Sara a su lado le daba una sensación renovada de esperanza. Sara le informó que estaba segura, y que la primera etapa del plan había sido exitosa. Elizabeth sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez en semanas, sintió que tenía una oportunidad de ganar esta batalla. Mientras se recuperaba, Elizabeth comenzó a recordar los eventos que la llevaron hasta allí. Pensaba con frecuencia en el día del accidente. Recordaba la mañana fría y lluviosa, los compromisos importantes que tenía en la agenda, y la sensación de urgencia que la llevó a conducir rápidamente por la carretera mojada. La colisión fue repentina y brutal, y lo último que vio antes de perder la conciencia fue el brillo de las luces de los faros. Elizabeth sabía que necesitaba pruebas concretas para desenmascarar a Richard. Con la ayuda de Sara, logró contactar a su abogado de confianza, Mark Harris, quien inmediatamente se puso a disposición para ayudarla. Mark comenzó a investigar las acciones de Richard, buscando evidencias que pudieran incriminarlo. Una tarde, mientras Mark y Sara discutían el plan de acción, Elizabeth recibió una visita inesperada. Un hombre alto y de aspecto cansado entró en la habitación, trayendo consigo una aura de misterio y tensión. Se presentó como Michael, un antiguo empleado del hotel donde Elizabeth y Richard habían pasado sus últimas vacaciones juntos. «Señora Thompson, lamento molestarla, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante», dijo Michael, nervioso. «Tengo visiones, y antes de su accidente, tuve una visión que necesitaba compartir». Elizabeth quedó intrigada. Michael explicó que había previsto un accidente que involucraba una moto, pero su intento de advertirle fue ignorado. Elizabeth recordó vagamente a un hombre tratando de hablar con ella en la recepción del hotel, pero en la prisa, no le prestó atención. Michael entonces reveló algo aún más perturbador. Había visto a Richard con otra mujer, discutiendo planes que involucraban la muerte de Elizabeth. «Sé que parece una locura, pero estoy seguro de lo que vi», dijo Michael, con una mirada sincera. «Richard estaba planeando algo terrible, y creo que su accidente no fue una coincidencia». Las palabras de Michael resonaron en la mente de Elizabeth. Si lo que él decía era cierto,
Entonces Richard había intentado matarla. La revelación trajo una nueva capa de urgencia al plan de Elizabeth. Necesitaba exponer a Richard antes de que intentara algo nuevamente. Con la información de Michael, Mark logró obtener registros de llamadas telefónicas y transacciones financieras que vinculaban a Richard con un conocido criminal local. Las pruebas comenzaron a acumularse, pero aún faltaba una pieza crucial para derribar a Richard de una vez por todas. Entonces, Elizabeth tuvo una idea arriesgada, pero potencialmente eficaz. Decidió confrontar a Richard en su propia casa, fingiendo estar aún en coma. Con la ayuda de Mark y Sarah, se arregló de manera que pareciera frágil y enferma. El plan era sorprender a Richard y forzarlo a confesar sus crímenes. Esa noche, mientras Richard se relajaba en su lujosa sala de estar, Elizabeth fue llevada hasta él en una silla de ruedas. La expresión de choque y pánico en el rostro de Richard fue todo lo que necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. «Richard, sé todo», dijo Elizabeth, con voz firme a pesar del dolor que sentía. «Sé sobre el testamento, sobre tus planes para matarme, y tengo pruebas suficientes para llevarte a la cárcel». Richard intentó negar, pero Elizabeth presentó una grabación que Mark había conseguido de una de sus conversaciones incriminatorias. La fachada de Richard se desmoronó, y finalmente confesó, rogando por misericordia. Elizabeth se mantuvo fuerte. Había pasado por mucho y sabía que la justicia debía ser hecha. Con Richard bajo custodia, Elizabeth comenzó a reconstruir su vida, enfocándose en proteger su imperio y alejar cualquier sombra de traición que Richard había traído. La noticia de la detención de Richard Thompson se propagó rápidamente, causando un alboroto en los medios y entre los empleados de la empresa. Elizabeth, ahora libre de las amenazas de su esposo, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que no lo habría logrado sin la ayuda de Sarah, Mark y Michael. Se habían convertido en sus verdaderos aliados, y se sentía eternamente agradecida por ello. Con Richard fuera del camino, Elizabeth volvió su atención a la empresa. Necesitaba asegurar que los daños causados por la traición de Richard fueran reparados y que la confianza de los empleados y accionistas fuera restaurada. Convocó una reunión urgente con los principales ejecutivos, decidida a mostrar que aún estaba al mando y lista para llevar la empresa a un nuevo nivel. En la reunión, Elizabeth presentó un plan de reestructuración que involucraba mayor transparencia, incentivos para los empleados y un enfoque renovado en la innovación. Su visión y determinación inspiraron al equipo, y pronto todos estaban alineados con la nueva dirección que ella proponía. Elizabeth sintió una nueva energía apoderarse de la empresa, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaría bien. Sin embargo, la mayor transformación aún estaba por venir. Durante todo el proceso de recuperación y lucha contra Richard, Elizabeth se dio cuenta de lo solitaria que se había vuelto su vida. Siempre había priorizado el trabajo, dejando poco espacio para verdaderas amistades y relaciones significativas. Pero ahora, quería cambiar eso. Elizabeth comenzó a pasar más tiempo con Sarah, Mark y Michael, y esos lazos se fueron fortaleciendo. Mark, especialmente, se mostró un apoyo invaluable, no solo como abogado, sino como amigo. Estuvo a su lado en cada paso, enfrentando los desafíos con coraje y lealtad. Fue en una tarde tranquila, mientras caminaban juntos por el parque, que Elizabeth notó algo más profundo entre ellos. Mark siempre había sido un hombre discreto y reservado, pero su presencia constante y su apoyo incondicional habían tocado a Elizabeth de una manera que no esperaba. «Mark, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí», dijo Elizabeth, tomando su mano. «Estuviste a mi lado cuando más lo necesitaba, y eso significa más de lo que las palabras pueden expresar». Mark sonrió, apretando suavemente su mano. «Elizabeth, eres una mujer increíble. Fue un privilegio estar a tu lado en este viaje, y estaré aquí siempre que me necesites, no solo como tu abogado, sino como tu amigo», dijo él, mirando profundamente a sus ojos. Elizabeth sintió su corazón acelerarse. Había algo en los ojos de Mark que no había notado antes, algo que hablaba de amor y devoción. Y en ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía amigos verdaderos, tal vez, algo más con Mark. Con el tiempo, Elizabeth y Mark se convirtieron en más que amigos. Se convirtieron en socios, compartiendo no solo desafíos profesionales,
sino también momentos personales. El amor que floreció entre ellos trajo un nuevo significado a la vida de Elizabeth, que ahora se sentía completa y feliz. Elizabeth sabía que aún quedaba mucho por hacer, tanto en la empresa como en su vida personal. Pero con Mark a su lado y los verdaderos amigos que había hecho, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le presentara. Elizabeth estaba en una reunión con los principales ejecutivos de la empresa cuando su teléfono sonó. Era Sarah, con una urgencia en su voz que Elizabeth nunca había oído antes. «Elizabeth, necesitas venir al hospital inmediatamente», dijo Sarah, con la voz temblorosa. «Michael está aquí y tiene algo importante que contarte». Elizabeth se alarmó. Se disculpó con los ejecutivos y salió apresuradamente, dirigiéndose al hospital con el corazón en la garganta. Al llegar, encontró a Sarah y Michael en una sala reservada, ambos con expresiones de preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó Elizabeth, ansiosa. Michael la miró con seriedad. «Elizabeth, tuve otra visión», dijo él, con voz baja. «Y esta vez, es sobre Mark. Vi algo que necesitas saber». Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. Michael explicó que en su visión, vio a Mark reuniéndose con Richard antes de la detención, discutiendo algo en secreto. La idea de que Mark, su aliado más confiable, pudiera estar involucrado con Richard era inimaginable, pero la seriedad en el rostro de Michael la hizo reconsiderar. «Eso no puede ser verdad», dijo Elizabeth, tratando de procesar la información. «Mark siempre ha estado a mi lado. Me ayudó a derribar a Richard». «Lo sé, pero necesitas verificarlo», insistió Michael. «No quiero que te lastimen nuevamente». Con el corazón pesado, Elizabeth decidió confrontar a Mark. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentar una traición más. Esa noche, cuando se encontraron en su casa, Elizabeth miró a los ojos de Mark, buscando una explicación. «Mark, necesito preguntarte algo», comenzó Elizabeth, con voz firme pero cargada de emoción. «¿Te reuniste con Richard antes de su detención? ¿Estabas involucrado en algo con él?». Mark se mostró visiblemente afectado, pero no intentó negarlo. «Sí, me reuní con Richard», admitió él, mirando al suelo. «Pero no de la manera que piensas. Estaba tratando de obtener más información para protegerte. Necesitaba asegurarme de que teníamos todas las pruebas necesarias para llevarlo a la cárcel». Elizabeth sintió un alivio mezclado con confusión. ¿Podría confiar en él? Las palabras de Mark parecían sinceras, pero la duda persistía. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó Elizabeth, tratando de entender. «Porque sabía que no te gustaría», respondió Mark, finalmente levantando los ojos para encontrarse con los de ella. «Y no quería causarte más dolor. Pero nunca, jamás, traicionaría tu confianza». Elizabeth vio la sinceridad en los ojos de Mark y, lentamente, sintió que sus defensas caían. La duda todavía estaba ahí, pero el amor que ella sentía por él era más fuerte. «Confío en ti, Mark», dijo Elizabeth, abrazándolo. «Pero necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro de ahora en adelante». Mark asintió, prometiendo no esconderle nada más. La confianza entre ellos fue restaurada, y con eso, Elizabeth sintió una nueva ola de gratitud y amor. Con esta nueva perspectiva, Elizabeth estaba más decidida que nunca a seguir adelante. Sabía que con Mark a su lado y con los amigos verdaderos que había hecho, podía enfrentar cualquier adversidad. Con Richard en prisión y la verdad finalmente revelada, Elizabeth sintió que se le había quitado un gran peso de encima. La empresa comenzó a prosperar bajo su renovado liderazgo, y los empleados, inspirados por su resiliencia, se dedicaron aún más a asegurar el éxito continuo. Elizabeth decidió organizar un evento especial para celebrar la nueva fase de la empresa y la unión que se había fortalecido entre todos. Quería agradecer personalmente a cada empleado por su apoyo y dedicación durante los tiempos difíciles. La fiesta fue un éxito, llena de risas, historias y un sentimiento de camaradería que Elizabeth nunca había experimentado antes. En su vida personal, Elizabeth encontró un nuevo equilibrio. Ella y Mark pasaron más tiempo juntos, disfrutando de las pequeñas cosas que la vida tenía para ofrecer. Paseos por el parque, cenas tranquilas y largas conversaciones se convirtieron en una rutina agradable y reconfortante. Elizabeth finalmente sintió que estaba viviendo la vida que siempre quiso,
llena de amor y paz. Sarah y Michael continuaron siendo una parte importante de su vida. Sarah fue ascendida a una posición de confianza en la empresa, y Michael, con sus visiones e intuiciones, ayudó a Elizabeth a evitar trampas y problemas potenciales. Se convirtieron en una verdadera familia, unida por la adversidad y fortalecida por el amor y respeto mutuos. En una tarde soleada, mientras caminaba de la mano con Mark por el jardín de su casa, Elizabeth reflexionó sobre todo lo que había sucedido. El viaje había sido difícil, lleno de dolor y traición, pero también de descubrimientos y renovación. Aprendió el valor de la honestidad, de la verdadera amistad y del amor incondicional. ¿Sabes, Mark? A pesar de todo, no cambiaría nada de lo que pasó, dijo Elizabeth, mirándolo con una sonrisa. Todo esto me hizo más fuerte y me mostró lo que realmente importa en la vida. Mark le devolvió la sonrisa, apretando suavemente su mano. ¿Y qué es lo que importa, Elizabeth? El amor, la honestidad y la familia, respondió ella. Y ahora tengo todo eso. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Elizabeth sintió un profundo contentamiento. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero con Mark a su lado y los amigos leales que había hecho, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. La vida finalmente parecía estar en su lugar correcto, llena de paz y optimismo. Y así, Elizabeth Thompson, una mujer que enfrentó la traición y la adversidad, encontró su camino de regreso a la felicidad. No solo reconstruyó su vida y su empresa, sino que también encontró un amor verdadero y una nueva familia. Y con eso, sabía que el futuro sería brillante y lleno de posibilidades.